Vamos a continuar. Ya nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él estuvo vinculado por mucho tiempo y por eso lo hemos invitado por su experticia en este tema primero de la negociación para llegar a un punto de equilibrio en el tema de los salarios. Ex integrante del Consejo del Trabajo, conoce muy bien cómo se hacen los famosos incrementos cada año, las reuniones que se tienen, y por eso lo hemos invitado, y estamos en el proceso, pero ya se va este gobierno. Y aquí viene la pregunta. El señor Guillermo Lasso ofreció subir a $500 el salario básico, y claro, todo el mundo pensó que llegaba y lo subía a $500, no fue así, sino $25 cada año. Y tiene la posibilidad de incrementar, ya incrementó 425, 450 y ahora a 475. Sin embargo, los trabajadores tienen una demanda superior. Ellos consideran que la canasta básica no se cubre con 475. ¿Cuál es la realidad? Bienvenido, buenos días, Rodrigo, del momento que vive el país y de lo que puede ser el aumento salarial en los próximos días. Muy buenos días con todos los que nos siguen el día de hoy. A ver, Guillermo Lasso en campaña hizo 2 ofertas y que estaban completamente vinculadas y tenían un orden lógico, que era una reforma laboral y elevar los salarios hasta $500 en los 4 años de gobierno. Muchos querían que se eleve el primer año a 500, otros entendimos que se pretendía hacer un prorrateado en 4 etapas. Pero para esas 4 etapas había que tener un previo reforma laboral. Y yo quiero hacer mención a unas cifras que nos han evidenciado que la alza salarial no funciona en lo que tiene que ver con generación de empleo. Podemos tener el salario más alto de la región o podemos duplicar el salario si por capricho de algunos sindicalistas lo quieren. Y con respeto, porque la gran mayoría son buenos amigos míos. Pero eso no va a solucionar el problema de empleo. Cuando vemos que en septiembre del año 22, vemos un empleo adecuado que está en 3.077.000 ecuatorianos, datos del INEC. Y nos vamos al mes de diciembre, que es un mes de alta contratación, pero contratación temporal. Y vemos que el empleo adecuado de diciembre del 22 es de 3.011.000. Posterior al alza a 450. Nos damos cuenta que ya la gente que quería contratar en diciembre o no contrató o buscó otras maneras de contratar la temporalidad. Y vemos qué es lo que sucede. La contratación de diciembre era una contratación que antes del gobierno del presidente Lasso se contrataba en diciembre, duraba enero, febrero y caía en marzo el empleo pleno. Sin embargo, vemos que de los 3.011.000 que estamos en diciembre, para el mes de febrero ya estamos en 2.800.000 personas. O sea, ya cayó en febrero. ¿Qué sucede con esto? Que el empleo en el Ecuador, debido a ciertas reglas laborales poéticamente muy bonitas, de pronto hasta riman para una buena poesía acompañada de chocolates, pero no es para una generación de empleo, no se ajustan a una realidad empresarial. Y estuve la semana pasada en una emisora y micrófono abierto. A este amigo mío le encantan los micrófonos abiertos y a mí también. Y llamó a un microempresario y dijo, oigan, por favor, estamos tratando de ver cómo salir de los problemas. No se ha reactivado la economía. Estamos viendo cómo sostener el empleo que tenemos. 3, 4, 5 trabajadores. Y ustedes nos vienen a querer pretender subir 25 más, cuando con suerte estamos pagando lo de ahorita. Luego llamó otra persona que reclamó que en qué planeta vivo, porque estos números no hacen sentido. Pero estos números que acabo de releerlos el día de hoy no son míos. Son números que nos determina el INEC. Claro. Y ahorita para agosto algo hemos recuperado y estamos en 2.976.000. Pero resulta que seguimos por debajo de los 3 o de los 3.100 que deberíamos estar. El empleo llegó a su mejor estado históricamente en diciembre del 14, con el 49.6%. Que la pandemia nos afectó, ok, olvidémonos de la pandemia.
Diciembre del 19, sin que haya pandemia, y ya estábamos en 38%. Que la pandemia nos bajó al 20% y que luego subimos al 30% y que ahorita estamos en el 34, 35%, y hay que ajustarnos contra la población económicamente activa, temas más de forma, pero no estamos subiendo en empleo pleno. Y ahora viene el problema. El presidente Noboa nos dice que quiere subir la pensión básica jubilar a la remuneración básica unificada. Ahorita sería de 450, en enero, si es que se da el alza, sería de 475. Si no hay empleo, no hay aportantes al IES, ¿de dónde piensa sacar la plata? La única forma de sacar la plata es de los impuestos o de la recorte de subsidios. Subir un par de puntos del IVA, de los cuales al menos uno tendría que irse al IES, o ser más prácticos, y aquí sí yo creo que es la decisión más real, es transparentar la realidad de los subsidios. Pero los ambientalistas son los primeros que se oponen a un alza del diésel altamente contaminante, a un alza de la gasolina. Que se mantenga el subsidio al gas, que se regrese a la fórmula de cálculo del costo de la gasolina y se focalice, pero realmente, el diésel, y enfocando el subsidio al pasaje y no al transportista. Porque ahí también hay otro cuento, porque los mayores beneficiados del subsidio a combustibles ha sido el contrabando y la narcodelincuencia. Hay que también decir las cosas por su nombre. Claro. Y eso no nos gusta. Ahora, el tema de ponerse o no de acuerdo, porque se tienen que reunir el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, tiene que ser convocado, y van a los representantes de todos los sectores involucrados. Pero el tema es que los trabajadores piden 550. El gobierno dice $25 más. ¿Cómo se ponen de acuerdo hoy? ¿O no se ponen de acuerdo y simplemente el gobierno fija el aumento salarial? Estamos en un momento político curioso, complejo, incierto. Ya por lo menos sabemos quién va a ser el próximo presidente, eso ya ayuda en algo. Pero en política se fríen granizos, claro, y hasta se les dora. Entonces no te preocupes, no creo que vayan a llegar a consenso. No sé cuál es. No se llega al consenso, usted que estuvo adentro. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el mecanismo? Ahí viene un tema muy curioso. En el 2021, si no me falla la memoria, 2020, se emitió un acuerdo ministerial si en el caso no se llegue a consenso. Exacto. Pero si no se llega a consenso y el Banco Central del Ecuador no ha presentado la inflación proyectada para el año siguiente. Son las dos condiciones. Esa es la parte que a veces el Ministerio del Trabajo se le cae la una. ¿Por qué? Porque la ley, el Código del Trabajo determina de manera explícita que en el caso de no llegarse a consenso a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, se deberá, y esto la ley es mandatoria, se deberá aplicar la inflación proyectada para el 2024, para el año siguiente. Un detalle, por otra norma jurídica, para el mes de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que presentar la proyección del presupuesto para el siguiente año a la Asamblea. No tenemos la Asamblea, no sé qué va a pasar este año, pero tiene que presentarlo. Y en ese presupuesto está la inflación proyectada. Claro. Entonces, el acuerdo ministerial generado por el acuerdo del Ministerio del Trabajo, claro, es en términos prácticos, no sé si un saludo a la bandera o una brisa de viento en el mar, porque realmente es inaplicable, porque que se cumplan las dos condiciones, la una, que no se llegue a consenso, es muy fácil. La segunda, considerando que las negociaciones se dan entre octubre y noviembre, es muy, muy difícil, porque el Ministerio de Economía tiene que presentar el presupuesto del siguiente año. Entonces, lo que debería pasar es inflación proyectada 2024, el número que sea, eso es lo que se debería subir el salario, si es que en el Ecuador hacemos respetar las leyes. Lo otro es aplicar la política y ponemos lo que nos da la gana.
Bueno, el tema de la inflación, 3% aproximadamente, póngale 3.5%. Pero esa es la inflación de este año y Claro. con tendencia ya bajó. Ahora viene cuál es la inflación que se proyecta para el 2024. Ya, ¿y sobre qué valor se tiene que subir? Sobre el 450, Sobre que es 400. la de este año. Si es 450, entonces ¿cuánto sería por De lo que diga la matemática. 0, 0, 3? A ver, no, pues. 450. 13 dolaritos. Pero son 25 los que da Lazo. ¿Cómo? No, pues. Pero es exactamente. 13.5, vea. A eso regresamos, en donde ya no marca la legalidad, ya no se marca la técnica, sino se marca la política. Y el acuerdo ministerial, asumiendo que tenga, es un acuerdo lindísimo, porque conversábamos con el ministro de aquel entonces y le decíamos, oye, pero este acuerdo, ¿cómo calculas? Porque hay una serie de variables, Claro. que hay unos deltas y unos betas y unos rangos y unas cosas. Me dice, ve, ya habiendo salido del ministerio, me dijo, ve hermano, la cruda realidad, estos 2 betas de aquí, yo los pongo de acuerdo a la necesidad del monto que yo necesito. Entonces llegamos a jugar, a poner temas técnicos en normas jurídicas para que se legalice Ahora, la discrecionalidad. Cualquiera que sea el aumento, 13 dólares 13, o 0, 25. 25. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se Ese es benefician? otro tema porque... Te voy a hacer una analogía de vivencia, no una parábola. En la época de Mauricio Rodas, aquí en Quito, una presión del alza de la tarifa de taxis hizo que la tarifa mínima pase de $1 a $1.45, que es lo que dice la norma, aunque realmente pagamos unos 50. Sí. ¿Qué pasó? Porque los beneficiados eran la clase del taxismo. Sí. ¿Qué sucedió? Que la gente, de pasar del $1 al $1.45, dejó de coger taxis para carreras cortas. Entonces, nadie se benefició. El ciudadano, el que para carrera corta hacía un poco más de ejercicio. Ese es el que se benefició. Porque el taxismo ya viene hablando desde hace rato, regresemos al dolarazo. Porque se dio cuenta que con la incremento de tarifa recibían menos de lo que recibían antes con mayor número de carreras. Eso es un tema de economías de escala. Si tú tienes 15 carreras en un día, ganas mucho más que lo que tendrías 7 carreras en un día. En el caso del empleo, pasa exactamente lo mismo. Lo que acabamos de ver las cifras de diciembre. La gente deja de contratar. O busca mecanismos de contratación, claro, que no le obliguen, que no les lleven a una contratación a través del código. Que existen, por cierto, o sea, y no son ilegales. Claro. Ahora, el tema a propósito de la reforma laboral, ¿será posible o no en este periodo legislativo? Creo que vamos y esto va a ser un compromiso mío hacia el presidente Noboa, no se mete en la reforma laboral. Porque tiene una asamblea demasiado fragmentada. Hasta parece que los RC5 se han fragmentado. Unos dicen que son Revolución Ciudadana 5 y otros son Reino de Correa 5. Pero al final del día son la misma vaina. Lo que se debe hacer es aplicar. En el 2020 se implementaron 4 acuerdos ministeriales: el acuerdo productivo, el acuerdo para emprendimientos, el acuerdo para turismo y el acuerdo para... se me va el otro nombre. Esos acuerdos ministeriales han permitido la generación de más de 70,000 puestos de empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Déjenle al código a un lado y sigamos implementando con la legislación que tenemos. ¿Qué problema sí se tiene? Todavía la jubilación patronal. La jubilación patronal tiene que ser revisada. Y no para perjudicar a nadie, sino al revés, para beneficiar a los trabajadores. ¿Cómo? Tú tienes una propuesta de jubilación patronal actualmente, hasta lo que está vigente, es que a partir del año 20 tú ya tienes derecho a tu jubilación patronal hasta el 25, donde se prorratea un poco los últimos años. Y claro, tú terminas tu vida laboral, te jubilas y el patrono te sigue aportando
de acuerdo al Ministerio del Trabajo, un X número de años hasta la muerte, un valor, o llegas a un acuerdo por un monto que consolide esto. Pero tienes que haber trabajado para el mismo empleador al menos 19 años, 360 días. Ahora viene el otro lado. La realidad es que el tiempo de permanencia de un trabajador en un empleo bordea de 4 a 5 años. Ese es el promedio que tiene el Ministerio del Trabajo. Entonces estamos viendo que solamente un 3, 4, hasta un 5% de gente se beneficia de la jubilación patronal. Y cuando se planteó la ley de creación de oportunidades, ya este acuerdo que habíamos tenido en el Consejo Nacional del Trabajo de modificar la jubilación patronal, ya estaba ahí también. Y lo que plantea es, tú entras a trabajar a la empresa, perfecto. A partir del primer mes de trabajo, hay un pequeño porcentaje que va a una cuenta individual para tu jubilación patronal. Entonces, si tú estás en una empresa 5 años, en una segunda empresa 4 años, en una tercera empresa 5 años, cuarta empresa, quinta empresa 5 años, tú nunca pierdes el derecho a la jubilación patronal. Curiosamente, porque hay quienes también, hay que estar en contra, lo están en contra lo están a favor y en contra por un acaso. En esa época el Frente Unitario de Trabajadores se opuso a la modificación. Y les dijimos, pero ¿por qué? Si estamos haciendo un cambio en que se beneficien el 4 o el 5%, ahora queremos que se beneficie el 100%. Y este es un aporte que salía, y aquí sí, salía de los empleadores. Pero no generabas problemas de una pequeña empresa de 10 trabajadores que le ha ido bien con su plana de empleadores, de trabajadores, y se le jubilan 7, se le jubilan 6 de golpe, y se queda con 2 roles de pago simultáneos. Y las empresas, el que tenga 2 roles de pago simultáneos no implica que tenga el doble de ventas o el doble de utilidades, porque ese es el otro tema, ¿eh? Y aquí hago diferencia entre ventas y utilidades. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser reales, y a un buen amigo de la radio yo usualmente le molesto y le digo, oye, pana, pero ¿por qué no pones tú aquí 2 personas más que se hagan cargo de tomar las fotos, de la cámara, de las redes sociales? Me dice, ¿de dónde pago? Le digo, ¿y de dónde paga el resto? Si tú no puedes, ¿por qué el resto sí puede? La realidad es que el empleo y el salario debe estar acorde a la realidad de la empresa, no del sector. Porque si hablamos del sector comercial, podemos hablar de las grandes corporaciones como de la tienda de la esquina. Y la diferencia es sustancial. Y indistinto de lo que pase, se dé el incremento salarial que probablemente se dé, con acuerdo o sin acuerdo. Exacto, se va a dar. Las grandes empresas, las grandes corporaciones son las que tienen el músculo económico para poder sostener eso. El problema son las pequeñas. Pero es el 98%, 95% de empresas que no lo tienen. Lo que se habla, no porque se aumente el salario, se va a hacer más productivo, ¿no? Esa es lamentablemente la realidad, y lo que sucede es que se aumenta el costo, y el costo finalmente aumenta el precio. Y ahí viene esa cadena, ¿no? Y ahí comenzamos a hablar otra vez que todo sube y que la inflación y que nada alcanza, ¿no? Me decía un trabajador a mí hace años, cuando hubo el incremento salarial de 170 a 200. El país estaba complicado y el incremento fue loquísimo. Y yo le decía, oye Jaime, ¿qué vamos a hacer? Porque yo tengo que ver ahora, la producción no ha subido, el precio no nos ha subido, ¿cómo hago para pagarle sueldos? Y la reflexión de este trabajador fue muy válida, y de hecho me dejó una lección muy importante. A mí me dijo, señor Rodrigo, a mí no me preocupa por usted nos va a subir. ¿Cómo va a ser? No sé, pero usted nos ha de subir nomás. Lo que me preocupa es por mí. Le digo, a ver, explícame, o sea, complicó con el incremento soy yo, y el que está preocupado eres tú por ti. Me dice, claro, usted nos va a subir los 30. En la tienda me van a subir al menos 35. Ese es el problema. Y aquí nuestro amigo de controles nos asiente con la cabeza. La realidad es esa. Por favor, la economía no se mueve desde los escritorios de la burocracia. La economía se mueve en las calles. Y eso es lo que hay que entender. Hacerles entender. Complicado. Y si no logran el aumento, vienen las bullas, las movilizaciones, y todo se complica, y la convulsión, y se genera el caos.
en un país que no es el país a propósito, es la región, es el mundo el que está sufriendo hoy día producto de todo lo que nos ocurre, ¿no? El tema a veces no ve de lejos la guerra, pero la guerra hoy día, la de Israel con Gaza o con Palestina, nos va a complicar. ¿Por qué nos va a complicar? El tema de la energía, el tema del petróleo. Y entonces dice, no, pero si va a subir. Claro que va a subir, pero los derivados también van a subir. Por eso hay que eliminar los subsidios, aunque me quieran colgar. Claro. No doy la dirección de donde estoy porque puedo tener... Oye, pero te cuento algo más. Y hay otro tema adicional. La guerra Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, sí disparó el precio de combustibles, pero no disparó el precio de los fertilizantes, perdón. Pero ese fue el cuento de febrero, ¿verdad? Pero tenemos un problema gravísimo nosotros con el diésel, por ejemplo. Pero espérate, que nunca los precios de los fertilizantes se habían incrementado antes de la guerra por una decisión de Rusia y de China de no vender fertilizantes al mundo, sino quedarse para consumo interno. Entonces, cuando revisas la historia completa, te das cuenta que el precio de fertilizantes había subido en un 125% al mes de enero de ese año y le echamos la culpa a la guerra que fue posterior. También somos buenos para echar la culpa a quien ni siquiera la tiene. Gracias, Rodrigo, por atender. Te agradezco. Rodrigo Gómez de la Torre nos ha dado aquí su versión de lo que debería suceder, ¿no? Es poco probable, pero bueno, dentro de las posibilidades siempre llegar a un consenso, ser consciente de lo que está pasando en el país es un asunto muy difícil. Él fue integrante del Consejo del Trabajo y conoce muy bien cómo son las negociaciones para llegar al punto. Seguramente lo que va a suceder es que se va a subir a 475. No es lo que establece la ley de acuerdo a la inflación, que es 13, 14 dólares, pero igual los trabajadores dicen que el incremento debe ser de 550. El problema es si no se produce más, ¿cómo se paga más? Solamente es una interrogante que todos nos hacemos y claro, las nóminas suben y ahí vienen los problemas para los negocios que terminan cerrando y es mucho más grave entonces la situación para todos. Son las 8:52 en el territorio nacional. Lo que se debe mejorar, vuelvo a insistir, son los servicios básicos. Lo que se debe mejorar son los servicios de salud. Lo que se debe mejorar son los servicios de transporte. Lo que se debe mejorar son los servicios de educación. Eso se debe mejorar. Pero acá nosotros no los mejoramos. Realmente son malos nuestros servicios. El servicio de salud y sobre todo el en el IES es un desastre. El de salud, hay otros seguros que pueden ser buenos, reiteramos, pero el de salud es un desastre. Quienes están hoy día en el IES deberían realmente pedir la baja, como se dice, ¿no? Pedir la baja. No han podido solucionar los problemas. 8:53. Estamos llegando a la parte final del noticiero. Esta semana es especial porque esta semana pensábamos hablar un poco más del tema de la Copa Sudamericana, pero sin embargo vamos a hablar hoy día de la Liga Pro porque a las 12 se supone van a jugar, digo se supone porque aquí en este país es así, Liga versus Emelec. Nosotros ya tenemos a nuestros compañeros en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ellos ya nos van a comentar qué está sucediendo. Hoy saludemos a Liga con el himno de Liga, ¿Por qué? Porque Liga está cumpliendo 105 años, no Liga Deportiva Universitaria, el Génesis Universitario nació precisamente un 23 de octubre de 1918. Somos los estudiantes, alegres soñadores, que vamos por la vida en pos de una ilusión. Llevamos en las manos la copa de la vida. El equipo de los doctorcitos, así lo denominaron, porque nació en la Facultad de Medicina y después en 1830, el 11 de enero de 1830, se convirtió en Liga Deportiva Universitaria. Las coincidencias, ayer decíamos en la transmisión, hoy día se va a realizar este partido y el próximo día sábado el partido de la Copa Sudamericana. A propósito, acá ya me informó Mauricio Vargas, cabina 1 en el campus de Maldonado de FB Radio,
El día miércoles nos desplazamos con Chipilazo rumbo a Punta del Este, acompañando a Liga Deportiva Universitaria para llevar la gran final. Los invitamos el día sábado a hacer una transmisión gigantesca, empieza a las 7 de la mañana desde Punta del Este, después continuamos en la previa con nuestros compañeros de los Haces del Deporte y esperamos a las 12 ya estar en el estadio porque el partido es a las 15 horas, hora de Ecuador, contando con su sintonía, contando con su respaldo, con su compañía y también con la gente de Liga Radio. Ayer, por ejemplo, se nos fue la señal convencional por el tema de los rayos y era impresionante en las plataformas cómo la gente, los hinchas, sobre todo de Liga, seguían nuestra transmisión. Estamos bajando el telón de las noticias, les agradecemos por haber atendido la oferta informativa muy interesante hoy día en los temas que hemos tratado, el tema de la maná, el tema de la reforma laboral, el tema del salario básico unificado, el tema político. Hemos tratado, por supuesto, en el campo internacional, el asunto de Argentina y, por supuesto, las guerras que están ahí en plena vigencia. Todo es el tema deportivo, por supuesto, también, ¿no? Barcelona es el